En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 18 de diciembre de 2023. Arranca esta semana y lo hace marcada por esa masiva manifestación en Pamplona contra el pacto del Partido Socialista con Bildu. Allí acudía UPN, también el Partido Popular, incluso fue Alberto Núñez Feijóo, y por parte de Vox fue García Gallardo, para protestar por lo que llaman traición y por lo que llaman también un ataque a la moral. Pero la realidad, queridos amigos, es que UPN, hay que recordar al señor Esparza, que fue el que hace bien poquito pactaba con el Partido Socialista e incluso echaba del partido a Sergio Sayas y a García Danero por no votar a favor de la reforma laboral. Y claro, nosotros estamos viviendo unas situaciones tan extraordinarias, pero en el sentido negativo, porque podrían ser extraordinarias en el sentido positivo, que olvidamos cómo salió la reforma laboral aquí en España, que tanto daño está haciendo al país. Recuerden que era necesario que tanto García Danero como Sayas votasen a favor, votaron en contra, saltándose a la disciplina de voto. UPN los echó porque ellos estaban muy contentos negociando con el PSOE, y fue el señor Alberto Casero del Partido Popular que, a día de hoy, nos intenta convencer que se equivocó. Y ya, claro, el tiempo pasa y se nos olvida. Y ahí estaba la sobreactuación de Teodoro García Gea, etcétera, etcétera. Lo hablamos el otro día con Iván Espinosa Los Monteros. ¿A cambio de qué se hizo esto? Pues quizá a cambio de recibir cierta información para intentar cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Información que luego se demostró que era falsa. Pero no hay que olvidarlo. No hay que olvidar que así fue como se aprobó la reforma laboral. No hay que olvidar que UPN también creyó que con el Partido Socialista se podía llegar a acuerdos. Los que parece que empiezan a despertar, y digo parece, son los miembros del Partido Popular. El propio Alberto Núñez Feijóo decía estas declaraciones en la manifestación de Pamplona. Para el Partido Popular de Navarra y para el Partido Popular de España es una obligación demócrata, moral y también constitucional y foral estar hoy aquí para decir claramente que no tiene ningún sentido que todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en España, que es luchar contra el terrorismo y contra aquellas formaciones políticas que no condenan el terrorismo, lo hayamos destruido entregando a la alcaldía de Pamplona a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y que lleva a asesinos en sus listas en las municipales y en las elecciones autonómicas. Obligación demócrata y constitucional, bueno, es un poco absurdo, en el sentido de que esto es resultado de la democracia y también de la Constitución. Es que es un poco absurdo, y parece que no, pero en estos detalles es importante, es una obligación moral, punto. Porque a fin de cuentas, oye, Bildu, constitucionalmente hablando, puede ser un partido político. Y luego, democráticamente hablando, quedó segundo en las elecciones navarras, de Pamplona, en este caso. Si no hubiese cosechado ningún diputado, no estaríamos hablando de esto. Entonces, y estos términos que entiendo que, en fin, pues a la gente le gusta mucho utilizarlos, pero son del todo absurdos. O sea que sí, es una obligación moral estar en contra de esta ignominia, pero ni demócrata ni constitucional. Esto es algo ridículo. García Gallardo, por su parte, iba como representante de Vox, pues Santiago Abascal estaba este fin de semana en Italia con Giorgia Meloni, y decía lo siguiente el vicepresidente de Castilla y León. Hoy asistimos en Pamplona al pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas, a sus socios filoetarras por mantenerse una noche más en el poder. Vemos que el pago de esta última factura se ha traducido en que ETA va a gobernar la ciudad de Pamplona. ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español. Algunos dicen que Bildu es un partido más, y lo que hay que decir es, claro, Bildu es ETA. ¿Por qué Bildu es ETA?
porque Bildu tiene un líder, que es Arnaldo Otegi, que ha sido condenado por pertenencia a banda armada. Bildu ha incluido en sus listas también en la ciudad de Pamplona a condenados por terrorismo. Bildu aprovecha su influencia política para dar beneficios penitenciarios a los presos etarras y acercarlos al País Vasco. Es decir, Bildu es ETA. Y vemos que esto es el Partido Socialista, un partido entregado a los separatistas y a los terroristas. Estas eran las declaraciones, penúltima factura, la última decía, en realidad podemos decir penúltima porque seguro que vendrán más. Y lo que no sabemos es qué es lo que va a entregarle el Partido Socialista a Bildu. Porque claro, la cuestión de fondo aquí es el ámbito moral. Desde luego, Bildu no es un partido más, y es evidente. Que se pueda presentar a las elecciones y coseche votos, sí. Pero de ahí a decir, como ahora escucharemos, que ha sacado el PSOE, tiene a dos listos, a Patxi López y a Óscar Puente. Entonces, según el día, claro, tienen que descansar del esfuerzo intelectual que hacen cada día, entonces se van turnando. Y han sacado a Óscar Puente para intentar equiparar a Bildu como un partido más, que es lo que decía García Gallardo. No es un partido más, es un partido que no condena el terrorismo, que lleva condenados por terrorismo en sus listas, cuyo líder, Arnaldo Otegi, aunque esté en la sombra, ha sido condenado por terrorismo. Y algunos de ellos por delitos de sangre, y no solo por colaboración, no. Delitos de sangre. Esto es Bildu. Que una sociedad enferma acabe votando a este partido es el problema de fondo. Pero luego está la derivada, y es que hay un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que ha permitido y juega a el blanqueamiento de los que asesinaban a sus propios compañeros. O sea que este es el problema fundamental, es un problema moral. Y, por ejemplo, escuchen a Óscar Puente. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. La equiparación que ya hemos comentado aquí en numerosas ocasiones de intentar hacer pasar que Bildu es como Vox, que Vox es el Bildu de la derecha. Del todo absurdo, teniendo en cuenta que Vox, como hemos comentado, lo que tiene son víctimas del terrorismo. Y es más, Vox no defiende el uso de la violencia, ni lleva condenados por terrorismo en sus listas, cosa que sí que lleva Bildu. O sea, que esto de intentar hacer pasar que, bueno, esto al final, como es el juego democrático, sí es que tiene el mismo derecho. Sí, bueno, podemos, si jugamos esto a la democracia, pues vale, sí, puede presentarse. Pero de ahí a decir que es un partido más, no lo es. Y no lo ha sido nunca, por mucho que sea legal, por mucho que la Constitución lo permita, por mucho que obtenga numerosos escaños, diputados, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Es más, si en las próximas elecciones en el País Vasco obtuviese el 99% de los votos, no dejaría de ser una inmoralidad, por mucho que estuviese refrendada por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Una sociedad enferma que acepta lo anormal y que incluso llega a esa prostitución intelectual tan severa como el señor Óscar Puente, de intentar decir que, bueno, es que esto es un partido más, por mucho que eso se dé, no implica que sea lo correcto. Y esto, evidentemente, no es una cuestión ideológica, es simplemente saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Matar a la gente por cómo piensa, está mal. Perseguir a ciudadanos que no pagan el impuesto revolucionario y amenazarlos de muerte y que se tengan que ir de sus localidades, está mal. Hacer la vida imposible a los hijos de X personas, como ocurría en el País Vasco, eso está mal. Hostigar al distinto, está mal. Intentar acabar con los que estaban defendiendo la libertad, que muchos de ellos, al final, uno cuando ve el final del camino de todo esto, se pregunta, tanta gente que dio su vida, tanta gente que acabó siendo asesinada por defender la libertad y de diferentes ideologías, ¿qué se preguntarán ahora? ¿Mereció la pena o no mereció la pena? Porque es evidente que si a mí me preguntasen, oye, a tu padre lo asesinaron por defender estas ideas, ¿para qué? Si ahora van a legislar los verdugos sobre las víctimas. Se ha derrotado a ETA, dicen algunos.
¿Qué clase de derrota es esta? Cuando están mandando en el gobierno español, próximamente lo harán en el autonómico en el País Vasco y lo hacen en Pamplona. ¿Qué clase de derrota es esa? Que están en todas las instituciones. Dice, no, el éxito es que han dejado de matar. ¿Han dejado de matar porque se acabó con ellos o porque realmente han querido? La realidad es que ya no mataban, porque después de tantísimos años de lucha contra el terrorismo por parte de guardias civiles, Policía Nacional, etcétera, etcétera, ETA ya no tenía la capacidad que tenía años previos. Y en vez de acabar con ellos realmente, que hubiese sido eliminarlos de la vida pública, que es como debería ser, se le ha dado alas. Y se realiza el blanqueamiento por parte del Partido Socialista para decir que cuando hagan Lehendakari al candidato de Bildu, que es un partido más. Y que esto es como si pactásemos con Vox. No tiene absolutamente nada que ver. Y en este sentido, ha salido Borja Semper a anunciar que va a presentar el Partido Popular mociones en todos los ayuntamientos para ver si hay algún diputado, en este caso concejal socialista, que tenga un mínimo de dignidad. La respuesta es evidente, no. Así lo anunciaba Borja Semper. ¿Estar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad? ¿Estamos pasando la página más oscura de la historia democrática española sin haberla leído antes? ¿De verdad? Quiero anunciarles en este sentido, dada la gravedad de esta decisión política y su trascendencia, que presentaremos mociones en todos los ayuntamientos de España para comprobar si hay algún responsable socialista al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse contra el pacto que ha llevado al Partido Socialista a pactar con formaciones políticas que no solo están fuera del perímetro constitucional, sino que hacen todo lo que está en su mano por derribarlo. Creemos que es indignante el silencio y creemos que es indignante que se trague ante este tipo de decisiones. Primero porque se anunció que nunca iba a suceder. Varios portavoces del Partido Socialista afirmaron, y el primero, el presidente Sánchez, su secretario general, afirmaron que no pactarían con Bildu y expresamente que no le darían la alcaldía de Pamplona a Bildu. ¿Esta es la posición ética de fondo que defiende el Partido Socialista? Bueno, aquí la gravedad del asunto no es que lo hayan anunciado o lo dejen de anunciar. Es decir, si el Partido Socialista hubiese dicho sí, nosotros vamos a pactar con Bildu en cualquier sitio, dejaría de ser tan grave el asunto. La respuesta es evidente, no. No. Pero es curioso, Borja Semper se rebate a sí mismo. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque estas eran las palabras del portavoz del Partido Popular en una entrevista que hizo para Hot Down, que decía lo siguiente: el futuro de la sociedad vasca, guste o no, en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pasa por entender que en ese futuro estará Bildu. Por fin vamos a tener la oportunidad de discutir de política con Bildu y eso es lo que yo quiero. Pues bueno, curioso que Borja Semper se acaba rebatiendo a sí mismo y también es curioso observar cómo ahora el Partido Popular parece darse cuenta de lo que es el Partido Socialista. Y digo curioso porque no sabemos qué va a ser dentro de una semana y ese es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular, que uno no sabe a qué atenerse. Porque no les gustará más o menos los partidos políticos. Unos sentirán, pues oye, este representa mejor mis ideas en ciertos aspectos, en otros no me gusta. Es lógico, es normal. Nunca vas a estar de acuerdo al 100% con un partido político. Bueno, el fanático sectario sí, pero la gente con un mínimo de raciocinio dirá, oye, pues mira, en esto no me convence. Pero más o menos sabes a qué atenerte. Dices que esto es esto, esto es esto, esto es esto. En el caso del Partido Popular es hoy esto y mañana qué. Recurso contra la ley del aborto, pero por favor, ¿te acuerdas que presenté un recurso? Oye, di que no, porque es que ahora me metes en un lío. ¿Y ustedes qué defienden? Que esa es la gran pregunta. Ahora con el PSOE, a ningún sitio. Porque han descubierto, ahora en el año 2023, ya casi acabando el año, que esta gente no tiene ningún escrúpulo.
Y lo descubren ahora. Pero a su vez no cierran la puerta a negociar con ellos. ¿En qué quedamos? Y es más, siguen manteniendo los acuerdos con el Partido Socialista en numerosos ayuntamientos, para que no gobiernen los secesionistas, y luego el PSOE regalando alcaldías a Bildu. Es que es difícil ser más tonto hoy. Es complicado. Pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor es un milagro y de pronto el Partido Popular empieza a defender algo que sea distinto a lo que defiende el PSOE, claro. Porque lo que es feminismo, igualdad, cambio climático, rollo multicultural y todas estas soflamillas, todas sí, de acuerdo y de la mano. Incluso ya está el tema impositivo, exactamente igual. Veremos en qué queda este PP, que claro, mientras tenga Borja Semper y compañía, pues es bastante difícil de creer que realmente lo que están diciendo es lo que piensan, si es que piensan algo. Y en el otro lado del charco, Chile volvía a votar esa reforma constituyente. Ya saben ustedes que en Chile, y lo sacamos a colación porque lo que pasa muchas veces en el otro lado somos tan parecidos que seguro que les suena. Se quejaban de que la Constitución era heredera de Pinochet, el dictador chileno, que fue aprobada en 1980. Y claro, eso no podía ser, porque es que además esa Constitución le hicieron 4 generales, decían. Un poco más de 4, pero bueno, vale. Y entonces, como eso no es democrático, había que hacer una reforma constituyente. En ese proceso constituyente, perdón, no reforma, en ese proceso constituyente los chilenos crearon ahí una asamblea para que los ciudadanos elegidos democráticamente la redactasen. ¿Y qué salió? Pues un bodrio infumable que los chilenos ya en el año 2022 rechazaron con el 60% votando en contra. Y después de eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues claro, esto de Chile llevan ya con la historia 4 largos años con este problema. Pues entonces luego lo ha redactado la derecha, para entendernos, y también ha salido un bodrio menor que el que había sido redactado previamente, pero un bodrio a fin de cuentas, y también ha sido rechazado, en este caso con el 55% de los votos. Solamente un 45% ha votado a favor. Moraleja, pues que la Constitución de Pinochet, que luego ha sido sometida a numerosas reformas, como también ha ocurrido con la española, es la Constitución más refrendada de la historia que uno recuerda. No había sido sometida a votación una Constitución en tantísimas ocasiones, vamos, ni se sabe. Porque la Constitución de Pinochet, hay que recordar que fue sometida a votación. No todas las constituciones se someten a votación. Moraleja, pues es muy evidente. Estos rollos, cuando tienes una población profundamente enferma, como es el caso de la española, estos rollos de venga un proceso constituyente, de ahí no puede salir nada bueno. ¿Cómo será que los chilenos dicen, no, queremos la Constitución de Pinochet? Y ahora, en este lío en el que se han metido los chilenos, que por supuesto ha tenido consecuencias económicas, y Chile, que siempre ha sido la excepción de Hispanoamérica, y a algunos no les gustará recordar el porqué, pero el porqué es muy evidente. Y es por Pinochet, que sí, un dictador, cometió numerosos abusos, eso es indiscutible, pero lo que ha permitido que Chile no fuese como su vecina Argentina es eso. Las casualidades no existen. No es porque una vez cruzas los Andes de Argentina a Chile, de repente eso se convierte en Suiza. No. Los países son las políticas que aplican sus instituciones y sus gobernantes, evidentemente. Y eso es lo que permitía que Chile fuese la excepción. Y lo que ha permitido que Chile ya no sea la excepción ha sido estas reformas, procesos y venga con el rollo democrático de vamos a redactar una nueva constitución. Y han salido bodrios ideológicos de un lado y de otro. Y como digo, al final, esa constitución, que es curioso, porque veían a Boric y otros tantos, decían, no, fenomenal, oye, Puebla ha dicho que no a esta constitución que presenta la derecha. Ya está celebrando que se queden con la de Pinochet. Es que, para que vean que esto, lo mismo que pasaría aquí, y están ustedes celebrando que sigue la de Pinochet, por lo mismo, pues sí. Y lo afortunado en este caso es que ese ciclo parece que no tiene fin y va a seguir vigente la Constitución que ha permitido
que Chile fuese el país más próspero de la zona y que, por supuesto, fuese una excepción. Así que esto de las reformas constituyentes y de que el pueblo decida, ya vemos que en muchas ocasiones, por no decir prácticamente siempre, trae más desventajas que ventajas. ¡Comenzamos! Recibimos, como cada noche, a Javi Sanz. ¿Qué tal el fin de Javi? Muy bien, y como cada semana y como cada lunes. Efectivamente, Sí. Aquí estamos al pie de cañón. Bueno, es nuestro último lunes porque el lunes que viene ya no estamos. Efectivamente, nos vamos de Navidades. Sí, como también muchos de ustedes, que también viene bien descansar de la política. Sí, no, totalmente. Sí. Y además ya se nota, la información claramente está Sí, al final, bueno, también es lógico, ¿no? descendiendo, pero vamos, de una manera brutal. Pero hay cositas, hay cositas. Hay muchas, como el caso de Chile. Sí, acababa Jano de hablar su editorial de Chile. Vamos a seguir con esta información, ya que tras el fracaso de esos dos procesos para, reformar la constitución del país, como ya saben, el actual presidente Gabriel Boric, pues ha enfatizado, ha afirmado que con ese triunfo del contra se cierra de una vez por todas este proceso constitucional, porque ha dicho, lo van a escuchar, las urgencias, ahora parece que sí, son otras. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Pues ya lo han escuchado, lo tiene claro Boric. Este proceso se cierra en lo que quede, eso sí, de su propio mandato. Claro, eso vamos a preguntar. De hecho, vamos a saludar ya a Pablo Quiroga, periodista chileno. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estamos viendo qué está ocurriendo en Chile, la verdad, el día después, las elecciones que fueron los segundos comicios con más alto porcentaje de votación. Alrededor de 13 millones de personas votaron en la jornada del domingo, donde ganó el voto en contra de una propuesta de constitución que ya estaba escrita. Esta es la segunda elección porque es el segundo intento. Anteriormente ya se había planteado una nueva votación para una constitución que en ese entonces la había escrito grupos mayoritarios de izquierda y ahora sí iba más ligado a la centro derecha y también a la derecha un poco más radical. No resultó, no hay sí autocrítica por lo visto en esta jornada. ¿Qué es lo que viene después? Según lo que ya se revisó, por lo menos el gobierno decidió cerrar este capítulo para escoger o hacer una nueva constitución, una constitución que comenzó su base, se creó, se escribió durante el periodo de Augusto Pinochet y que después tuvo sin modificaciones en el gobierno de Ricardo Lagos, también de Michelle Bachelet. Por ahora no se va a hacer nada. Eso sí, grupos políticos de izquierdas vinculados al Partido Comunista señalaron que van a plantear una veda en este tema por 2 años. Quieren volver a plantear el tema de una nueva constitución finalizando el año 2025 cuando haya nuevas elecciones para presidente en el país. A su vez, los grupos de derecha señalaron que este es un capítulo cerrado y que estarán atentos ante cualquier situación que pueda llevar a un nuevo cambio político en el país. ¿Qué viene para ahora de parte del gobierno? Plantear nuevas indicaciones al Poder Legislativo, esto es al Congreso. Por ejemplo, nuevas leyes en materia de seguridad social. Se viene quizás una reforma previsional que el país ya estaba pidiendo desde el año 2015-2016, que se había congelado por la crisis social que comenzó en el 2019. Así que está por verse ahora, qué viene más adelante, qué va a pasar con esas leyes o propuestas, cuáles son o quiénes son los ganadores o perdedores de la jornada pasada, porque por ahora nadie se declara perdedor. Está claro, sí, que Chile cambió. Chile quizás perdió. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio por el cual se habían quemado estaciones de metro, edificios durante el año 2019, cuando se produjo este estallido social. Pues no sé, Pablo, la pregunta es que este proceso constituyente, como bien decía Boric, queda paralizado
pero ¿para siempre o no? Apuntabas tú que hay ciertos sectores que dicen, bueno, vamos a esperar un tiempo, pero lo vamos a retomar. Al final la pregunta es, ¿veremos un nuevo proceso constituyente en Chile? ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo que Chile todavía tiene que superar un poco lo que ocurrió hace más de 30 años, que fue el golpe militar. Actualmente la sociedad chilena sigue polarizada, muy polarizada, nunca logra ponerse de acuerdo, sobre todo en temas claves como este, si se hace o no una nueva constitución. De hecho, la mayor parte del país rechazó esta nueva propuesta hecha por la derecha. Dijeron que no. Hay alrededor de casi 1.400.000 votos de diferencia, lo cual es una suma bastante grande si es que votaron alrededor de 13.500.000 personas. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en Chile. ¿Se va a lograr poner de acuerdo o no? Por lo menos lo que dice la sociedad, aún no, es materia pendiente. ¿Qué viene ahora? Quizás nuevas indicaciones por parte del Congreso, de los partidos políticos, quieren hacer renovaciones, quieren modificar ciertas leyes, pero lo que sí está claro, que en el corto plazo no habrá una nueva constitución. Pues nada, Pablo, mil gracias y seguramente volveremos a contactar contigo porque esto me temo que no es el final de ese camino que inició el pueblo chileno en el año 2019. Cuídate mucho, fuerte abrazo. Adiós, Pablo. Gracias, que estén bien, feliz año. Hasta luego. Feliz año ya dentro de nada. Javi. Feliz año. El otro día planteaba yo, ¿desde cuándo se empieza a felicitar la Navidad? O sea, ¿tú ya dices hasta luego, hola, feliz Navidad o todavía no? Si ya no lo vas a volver a ver. Sí, bueno, efectivamente, vale, es una buena forma. He estado con Gabriel Albiac, un erudito de nuestro tiempo. Y que ya le felicito la Navidad porque ya no lo voy a ver hasta el año que viene. Claro, pero tú a mí, por ejemplo, ¿cuándo me felicitas la Navidad? Pues el último día que nos veamos, ¿no? En Madrid. El jueves o el viernes. Jueves. Feliz Navidad, tal, no sé qué. WhatsApp. Pues hijo. Hombre, eso también se hace. Bueno, ¿no? eso también se hace, sí. Vale. Bueno, pues vamos a volver a nuestra realidad nacional. Política nacional. Y es que sigue ese toma y daca entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que Sánchez y Feijóo se reúnan pues, para tratar todos los temas que tienen sobre la mesa. Pues bien, según los socialistas, propusieron a 3 fechas para diferentes reuniones. Serían hoy mismo, 18 de diciembre, que ya obviamente pues a la hora que es no se van a reunir, es decir, que en este 18 no va a haber cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y también el 22 y el 29 de diciembre. La intención de ese encuentro, según eso sí los socialistas, es la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y también la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por el momento, es así, desde Génova rechazan dichas reuniones, ya que dicen desde el Partido Popular, no les dicen de qué se va a hablar y que el objetivo, asegura Borja Semper, lo van a escuchar también ahora, es tapar una foto con otra. Y es que esta petición de reunión es mera táctica. Hoy la política en España se ha convertido, y el máximo exponente es el señor Sánchez, en pura táctica. Nada de contenido. Tenernos a todos enredados en torno a si reunión sí, reunión no, pero no para hablar del contenido de la reunión. Pero para sentarnos en una reunión, entiéndanme ustedes, necesitamos saber de qué quiere hablar el gobierno, para nosotros también decirle al gobierno de qué queremos hablar nosotros. El procedimiento natural y lógico entre 2 personas o 2 formaciones políticas que quieren hablar de verdad de los problemas que tienen los españoles. Si esto no sucede, interpretamos que lo que quieren es enredar. Bueno, es la intervención de Borja Semper. Sí que es verdad, Jano, que parece que sí se ha filtrado a la prensa, a los periodistas, el contenido de esas reuniones, que lo mencionaba, ¿no? La financiación autonómica, también la reforma del artículo 49 y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según el PP, a ellos no les ha llegado nada y que se han enterado por los medios de comunicación, ¿no? El problema está en que creéis que tienes algo que hablar con el PSOE. O sea, todo esto se acabaría el problema de que es que ustedes no tengo nada que hablar, que es lo que deberían hacer. Pero dicen, enredar. A ellos también les gusta enredar. Pues en esto estamos. A ver si se prestan a ser los tontos útiles un rato los del PP para que las portadas vayan dirigidas unos días a reunión entre Feijóo y Sánchez y así pues vamos tapando los escándalos que va haciendo Pedro Sánchez. Irene Montero. Sí, seguimos con la actualidad. Volvemos a hablar de la ley del solo sí o sí. ¿Te has sorprendido? Ha reaparecido. Hombre, después se va a presentar a las elecciones de las europeas. Sí. Como cabeza de lista de Unidas Podemos, si le votan en las
Estaría la bien. militancia, que obviamente le va a votar. Estaría, bueno, a lo mejor te saca un representante. En Europa no es difícil, ¿eh? Bueno, Conseguir. Es distinto el sistema. Mm. O sea, que podría estar en Bruselas. Yo sí, al final resulta No, digo que es que la eurodiputada. elijan los militantes de Podemos Ah, bueno, a Irene Montero. No digo pero eso lo hace Iglesias en casa. Claro, no, por Iglesias eso en te casa digo, dice, a no hay ver, duda, ¿qué claro, resultado eso te ponemos digo, a ahí esto? no hay duda. Que como lo del acuerdo tal... Pone Irene Montero, 99. Jamila Ione Bolarra y ya está. Claro. Entonces en casa Iglesias dice, va, pues el 94% de la militancia ha votado a favor y ya está. Pero si sale, yo le recomiendo que se vaya a vivir a Molenbeek para que disfrute la experiencia multicultural. Que Bueno, es pues muy fíjate, bonita. Jano. Es que la exministra de Igualdad, Irene Montero, bueno, pues ha asegurado en una entrevista que desde su ministerio se sintieron muy solas cuando denunciaron que había un machismo en la justicia. Fíjense, además ha afirmado que la ley, pese a beneficiar, hay que recordar, a centenares de abusadores sexuales. Creo que más de 1.200 los últimos datos. Si sumas abusadores, violadores y más de relacionados, 1.200. Sí. Bueno, pues Violadores pese, más de un pese a ese centenar. terrible dato, ha dicho Irene Montero que esta ley es buena y que también en Europa quieren, digamos, exportarla. Por último, le preguntaban sobre si hay algún tipo de fallo en la ley. Su respuesta no deja lugar a dudas. La ley no tiene un fallo. Entonces yo no me podía poner de perfil. Ya está, se acabó. Esa es la respuesta. ¿Has visto? Concisa y rápida. Y además ha añadido que nadie ha encontrado ese fallo. Absolutamente nadie. Digo yo que los jueces, quizás, sí. No, los que sí que han encontrado el fallo son los violadores y abusadores sexuales que Bueno, han claro, salido. efectivamente, los Eso jueces sí. han aplicado la ley. Sí, más de 1 millar han encontrado el fallo. Ujú. Pero, en fin, bueno, esta señora ahora pues se dedicará a arrastrarse por los platos de televisión a ver si alguien le hace caso. Pero ha Y a ver si encontrado se otro consigue trabajo en ser- la política. Yo pensaba ¿Ah, sí? que yo... Bueno, sí. Se va a Bueno, si presentar. sale, oye, que a lo Bueno, mejor no acaba siendo Pablo Iglesias, eurodiputada. hola, sí, ya está. Sí, bueno, pero lo tienen que votar. Ah, luego tiene que... Que es verdad que es fácil, Sí, insisto. es fácil. No, el tema, eso sí que es un día podemos hablar, porque Sí. las elecciones para el Parlamento Europeo es verdad que a la mayoría les importa 3 narices, pero luego tiene mucha más importancia de la que creemos. O sea, de hecho, muchas políticas que nosotros adoptamos aquí vienen marcadas Claro, por el Parlamento y Europeo. se vive muy bien el diputado. Hombre, es Muy bien. un chollo Bueno, ser un bueno. eurodiputado. Sí, sí. Deberíamos hacer un programa sobre eso. Pues me parece bien. Unos apunta, sueldos, unas dietas que tienen, o sea, es una cosa Una locura. escandalosa. Nos vamos con Donald Trump. Venga, sí, vamos a cerrar la ¿Tú cómo actualidad. dices, Donald Trump? Porque hay alguno... Yo ¿cómo? digo, yo soy un flipado. Sí, yo digo Donald Trump. Donald Trump. Sí, no, sí. pero es que hay unos que dicen Trump. Y yo digo, Ah, pero no, vamos Trump a ver, no. Trump pero no. esto se puso de moda hace poco. De Donald Trump. Y yo, ¿cómo que Trump? Trump no, eso lo decía mucho, lo sigue diciendo Nicolás Maduro. Trump. Donald Trump. Sí, pero que Trump. Pero Trump. eso fue de repente, al principio no. Es como estas cosas que a veces pasa. Sí. Y de repente cambian los No, porque en nombres. España pocos dicen Trump, por no decir nadie. Sí, escucha más de uno, ¿eh? ¿Sí? Sí, que dicen Donald Trump. Pero igual que hay unos que en vez de decir Vox, dicen Vos. Vos. Y digo, macho, Sí, o sea, sí, te el otro dedicas día lo a esto. escuché, es que verdad. es Es una impresionante. ministra, fue. Creo que fue la ministra de Igualdad. Y dices, Vos, pero vos, ¿Cómo digo, que tipo, Vos? Vox. Sí, sí, Es Vox. que no es muy difícil, hay una X. Incluso directores de periódico. Sí. Y en alguna tertulia que he estado en radio, televisión, me he encontrado con unos que decían Vos y ¿qué dice este? Y claro, la segunda dices, coño, o sea, que te dedicas a esto y no sabes decir Vox. Sí, sí. Porque no es que no sepan pronunciar la X, sino, claro, dirías, oye, pues Vos, hombre, vos, Vos. vos, y no es vos, Sí, es pues bueno, Vox. esto pasa lo mismo. Pero bueno, lo que ha dicho Sí, Trump. Donald Trump ya está en modo campaña de cara a esas elecciones presidenciales que se celebran en el país el 5 de noviembre de este próximo año, del 2024. Pues bien, en un discurso en Reno, en Nevada, el que fuera presidente del país ha asegurado que va a poner fin, atención, a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración actual, es decir, de la administración del demócrata Joe Biden. Además, y aquí lo importante de la noticia, Trump se compromete a cortar los fondos federales para cualquier escuela que dice imponga la locura del movimiento transgénero. On day one, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender insanity, and other inappropriate racial, sexual, or political content on our children. Vamos, es decir, Jano, despolitizar un poco la educación infantil. Hay que recordar una cosa importante, ¿no? Es que ha vuelto Trump. O sea, más allá de que estéis de acuerdo o no con Trump Es en un muchas showman, cosas, es un showman, sí. a nivel periodístico, que este Hombre, Trump da va a mucha dar vidilla. muchos titulares Sí, sí. y muchos momentos como este, la verdad. Si Biden, si es que llega vivo al debate, ¿eh? Porque claro, esto queda un año. Es verdad. Oye,
Es verdad, es verdad. Oye, yo ojalá que sí, porque eso va a ser un show maravilloso. Sí, sí. Pero ese debate va a ser excepcional. Ya veremos cómo llega Biden. Si repito, si es que llega. Pero bueno, buena propuesta. Bueno, buena propuesta. Esto ya lo hacía de Santis, ¿eh? Propuesta. El gobernador de Florida ya lo hacía, ya en algunos sitios se hace también. Pero sí, buena propuesta. A ver qué pasa en Estados Unidos, porque vamos a tener un año movidito. Tendremos que hacer algún especial también. Hombre, la noche de las elecciones estadounidenses. Lo seguiremos en directo. Si seguimos en Big y nos seguís apoyando, por supuesto. Exacto, sí, a lo mejor Biden no está o nosotros. Puede ser que llegue Biden y nosotros, ¿no? Cruza los dedos. Así que si estamos, haremos 100% seguro un especial para seguir el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Hombre, por supuesto. Vamos a hacerlo en directo aquí, a altas horas de la madrugada, etc. Sí, que son súper interesantes. Además, cómo van los estados. Está muy guay. Pues nada, vamos a la tertulia. Vamos a la tertulia, ¿no? Arrancamos la tertulia y lo hacemos con un fichaje de invierno. Don Rubén Herrero, ¿qué tal? Siempre fuerte de conciencia. Pues aquí, oye, encantado de reforzar el equipo. Y bueno, pues beso el escudo en libertad. Bienvenido. Y saludamos a nuestro queridísimo Pedro Insua, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí, como siempre, con vosotros. Última semana ya, ¿eh? Ya vacaciones. Sí. ¿Ganas? Sí, ya soy muchas. Pero no por el programa, sino en general. No. En general. Vale. Soy profesor de secundaria, entonces tengo muchas ganas. Muchas ganas y muchas vacaciones. Y nuestro también queridísimo Julio Llorente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, traes aquí un librazo. Bueno, sí. Que ha sido... O sea, ni siquiera es suyo, pero vamos a hacer publicidad, da igual. Yo haría Somos publicidad, buena gente. claro. Sí. Stefan Zweig, además lo merece. Además, y Acantilado también, que es una gran editorial. Sí, también todo es hay que verdad. decirlo. Fouché es el que ha traído Julito, que lo llevaba debajo del brazo. Siempre va con un libro. Gran personaje, Fouché. Y Fouché, sí. Y además lo hablamos, se parece a Sánchez. Tiene un aire. Tiene un aire. Sí, Fouché es mucho más brillante e interesante. Infinitamente más. Y lo que comentábamos antes fuera de micrófono, que a Sánchez le deslumbra del poder lo que no le deslumbraba, o parecía no deslumbrarle a Fouché, que son los fastos. A Fouché lo que le gustaba era dominar por dominar. Él encontraba placer en dominar. A Pedro Sánchez lo que le gusta, o parece gustarle, es la ostentación. Sí. El fasto, el falcon, el paseíto por ahí con los ministros, las cumbres y todo eso. Eso le gusta más. Fouché en ese aspecto, ¿no? Pero súper interesante. Además, Stefan Zweig, que es mi escritor favorito, enorme diferencia. Es una biografía que recomendamos. Pues nada, Rubén, vamos a empezar, si te parece, a hablar con el tema Chile. Bueno, muy bien. Y ya que es tu debut, vas a empezar tú a dar tu opinión sobre ese, ya saben, proceso constituyente que arrancó en el año 2019, a raíz, mejor dicho, de las protestas del año 2019, que esta constitución era de Pinochet, no puede ser, la tiene que hacer el pueblo. Y ya van enfrascados en eso ya bastantes años. El problema que ha habido en esta historia, que ahora lo ha propuesto, diríamos, el bloque conservador, y ha sido rechazada anteriormente. Boric, alias Merluzo, también había propuesto otra que fue más ampliamente rechazada, y esta que habían propuesto ahora los conservadores era para tratar de tener algunas herramientas legislativas para frenar la inseguridad, las olas de violencia a la que están acostumbrada la izquierda y la extrema izquierda. Y lo que ha sucedido, en mi opinión, es que el electorado o la opinión pública no se fía de que, aunque esté propuesta por el bloque conservador, lo que quiere hacer Boric, alias Merluzo, sea utilizar este proceso constituyente para cambiar por completo la Constitución y hacer de esta Constitución algo bolivariano para perpetuarse en el poder, quebrar la separación de poderes, lo que habitualmente hace la izquierda y la extrema izquierda en cuanto gobierna por aquellas latitudes, aunque ahora ya vemos que también cuando gobierna por estas latitudes. Bueno, de hecho, el borrador de esta también tiene algún que otro disparate, pero de la anterior, la que propuso, digamos, el bloque de izquierdas, por entenderlo así, era un auténtico disparate. O sea, querían dejar como a nivel constitucional leyes de paridad, que la paridad fuese un derecho constitucional. Luego estaba también el tema de los mapuches. No, pero y aparte, no sé si recordáis, o si incluso se podrá poner en un momento como recurso del programa, el vídeo bizarro Pikachu que hicieron para promover aquello que era como, o sea, LSD conoce ayahuasca y entonces no, es verdad, claro. era mundoloco.com al cuadrado. Era un vídeo que era como eso, un ego trip
tremendo, que pidiendo el sí para ese bodrio criminal, indigenista, marxista y ateo, hicieron un vídeo para hacerse los modernos. Marxista y ateo no lo veo mal, ¿eh? Pedro. Lo del indigenismo vale, pero lo de marxismo solicitamos y al ateo... tertuliano del fondo que entregue su carnet en recepción. Tomaremos buena nota de él. Pedro, tu opinión al respecto. Claro. Vamos a ver, sí, yo lo más llamativo a mí, lo que me llamó la atención de esas reformas constitucionales fue el reconocimiento de pues, los mapuches, ¿no? Y otros grupos indígenas. Que no hay indígenas. Es que esto es tú desde una constitución, si reconoces un indígena, deja de ser indígena. Lo que reconoces es privilegios al indigenismo, que es muy diferente. Si eres indigenista, no eres indígena, porque el indigenismo es un movimiento ya de naturaleza política que ya está inserto en el Estado. Entonces, un indígena no es un indigenista. Es una paradoja. O sea, en cuanto te haces indigenista, es que dejas de ser indígena, porque el indigenista ya reclama, habla en los mismos términos políticos, reclama una condición de ciudadanía, que deja de ser indígena. El indígena está en lo suyo. El indígena nunca puede reclamar ninguna cosa del Estado porque el Estado es la negación de la tribu, precisamente. Entonces, se mueven en unos términos completamente paradójicos. El intento constitucional de reconocer al indígena es completamente paradójico, imposible. Entonces, porque te conviertes en un ciudadano. El ciudadano mapuche, entonces es un privilegio. Entonces, no tiene sentido, ¿no? No, pero el indigenismo es la tapadera. Sí, bueno, sí, en Hispanoamérica, pues ahí está corriente, ¿no? Curiosamente, la manifestación más importante de indigenismo, la fundacional de indigenismo, está en Sevilla. Sevilla fue la capital del indianismo y el indigenismo, que hay cierta diferencia. Y ese reconocimiento de un privilegio, que es lo que tratan de reconocer de una manera completamente ridícula, absurda. Es decir, si quieren incorporarse a la ciudadanía, tienen que dejar de esa condición, perderla. Porque entonces ese conservacionismo lo que hace es una discriminación o un privilegio. Sí, las dos cosas a la vez no pueden ser. Exactamente. Julito. Pues yo, sobre lo que decía Rubén del marxismo, yo creo que uno de los grandes problemas de esa constitución es que no era marxista. Y en esa frase queda sintetizada gran parte de los males de la izquierda actual, que de ningún modo es incómoda para las élites económicas, para los organismos internacionales. O sea, la reforma constitucional propuesta por Boric era una reforma constitucional sistémica. Una reforma constitucional que contenía exactamente lo mismo que dicen las élites transnacionales sobre temas como la ideología de género, sobre el clima, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí están contenidos todos los males de la izquierda, que es una izquierda que ha renunciado a cambiar, a transformar la sociedad, que está o el sistema económico, mejor dicho, y que está satisfecha con el sistema económico que hay y se dedica a parchear y a hablar sobre asuntos que son estrictamente sociales. Pero eso es la anterior, la que quería sacar. La de Boric, sí. La de ahora, yo lo que creo que ha sucedido es lo que os he comentado, que el electorado dice, no nos fiamos de Boric, de que intente en una reforma constitucional llamada a mayor seguridad, como tú dices, Jano, colar sus cositas. Y yo de verdad pues recomiendo a todos los que nos están viendo que traten de buscar el vídeo por el cual promocionaban el anterior referéndum por la Constitución, porque es no me acuerdo de ese vídeo. Una auténtica sí, es una locura. Una auténtica yo lo tengo en mente total, sí, claro. Pues vamos a buscarlo, a ver si lo podemos poner, porque yo la verdad es que no. El que hace poco es cuando fueron un tiranosaurio Rex y Pikachu es verdad, la Asamblea Constituyente. A debatir a la Asamblea Constituyente. Eso eran Séneca y Platón comparado con el vídeo que hicieron para el anterior. O sea, eso era diálogos platónicos. El vídeo que hizo Merluzco para su anterior propuesta no tiene parangón. Lo vamos a buscar. Y oye, vosotros, ya que en España últimamente hablamos mucho de la Constitución, no vamos a tocar ahora ningún artículo, Pedro. El artículo segundo, ¿no? El artículo segundo no lo vamos a nombrar. Un disparadero. Pero, ¿qué creéis? O sea, ya que hemos tenido también este tema aquí y que tiene muchas similitudes en el sentido de que uno de los motivos por los que querían hacer esta reforma constituyente era que esto era de Pinochet. Aquí también se dice, no, es que la Constitución es de los herederos del franquismo, entonces esto hay que cambiarlo, bla, 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 bla. Y dices, en España, ¿qué veríamos? No sé si veríamos un Pikachu o un Tiranosaurio Rex entrando por ahí en esa Asamblea Constituyente, pero ¿qué creéis que veríamos en España en una reforma constituyente? Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que lo primero que hay que impugnar es la idea de que todo cambio es bueno.
O sea, porque muchas veces está la idea subyacente de que hay que cambiar por cambiar. Digo, pues muchas veces no es deseable el cambio, sino la permanencia. De hecho, en lo permanente hay más ser que en lo cambiante, que es, de hecho, el no ser. Pero bueno, da igual. Que muchas veces tendemos a decir que hay que cambiar y no sabemos justificarlo de otra manera que diciendo que es que el cambio es bueno. Y yo creo que no todos los cambios son buenos. Hay que partir de esa premisa. Hombre, yo sí soy partidario de reformar la Constitución española, o de plantear su reforma. Quizá el momento no sea el más oportuno, porque por lo que sugerías tú antes, Jano, quizás si se reformase ahora, pues saldría exactamente lo contrario de lo que desearíamos nosotros y de lo que debería reformarse. Pero que yo creo que ha quedado obsoleta, que transcurridos los años podemos percibir en ella el origen de buena parte de nuestros males, de los males que hoy asolan España. Eso es así, que por tanto no deberíamos temer plantear una reforma también. Y a mí me da auténtico pavor, Rubén. No, en esta Constitución falta Dios y sobran nacionalidades. Bueno, si os esperabais que yo iba a contar aquí... No. Pues, vamos a ver, aquí cada uno dice lo que le da la gana, Rubén. Claro, no. Esto es como decía Keith Richards, un día que destrozó una habitación del hotel en medio de un rodaje de Piratas del Caribe. El director subió iracundo a verle y dijo él: ¿querías a Keith Richards? ¿Tienes a Keith Richards? Pues queríais a Rubén Herrero, tenéis a Rubén Herrero. Así es. Claro. Así es. Entonces, en esta Constitución falta Dios, sobran nacionalidades... Y por ahí habría que empezar. Y, por supuesto, una reforma de la ley electoral, que es el origen de todo mal de lo que nos está sucediendo. Pero tenéis razón en lo que estáis diciendo. Es que si ahora mismo abordásemos una reforma constitucional, nos encontramos con que los proetarras de Bildu escribirían parte del texto. Entonces, claro, así las cosas, dejémoslo como está y en una futura hora de los patriotas se debería proceder a una reforma constitucional actualizando nuestra Constitución. Y, por supuesto, lo que se quiere encargar todo este bloque Frankenstein y siniestro que nos gobierna es la monarquía. Esto sería la primera gran pieza de una reforma constitucional. Pedro. A ver, yo creo que efectivamente sobran nacionalidades. Dios no hace falta para nada. Es más, nadie sabe qué es Dios. O sea que difícilmente, ni siquiera Rubén Herrero, no tiene ni idea de lo que es Dios. Y entonces, pues difícilmente meter el púlpito en la tribuna. No, sobra totalmente. Incluso lo que hay de Dios sobra. Hay muy poco. Hay muy poco. Hay el por no decir especial nada. con el Vaticano. Y bueno, está, el Estado confesional, el Vaticano es un Estado. Al fin y al cabo está ahí incorporado como Estado, ni siquiera como... Entonces, pues bueno. Pero a mí lo que me parece que es difícil ahora las condiciones para reformar la Constitución cuando tienes al separatismo metido en las instituciones. Mientras se respalde el separatismo como tal, los programas separatistas, cosa en la que he insistido muchas veces, ¿no? Metidos a la par y en una situación de parangón con el Estado, es decir, cuando tienes al Estado y la sedición sentadas en los mismos bancos, en las mismas instituciones, en los mismos parlamentos, en los mismos asambleas pues municipales, en las mismas asambleas nacionales, cuando tienes eso así, pues mejor no reformar nada. Estado conspirando con la sedición. Claro, exactamente, el Estado ahora mismo, al gobierno, ya no siquiera al Estado, ahora mismo al gobierno conspirando con la sedición. Entonces, cuando tienes estas condiciones, mejor no meneallo mucho. Más bien hay que ver... Claro, pero sí hay que plantear por qué está el separatismo, por qué goza de las condiciones de las que goza. Sí, pero que eso Julito, lo hemos hablado. Y claro, Pedro, pero a mí me hace mucha gracia cuando los partidos que se dicen antiseparatistas se proclaman constitucionalistas. Pero si ahí está, si estáis bendiciendo el germen del mal. Bueno, a ver, tú también estás dando por eso. La Constitución pone que Bildu tenga 8 diputados. No, es la ley electoral. Claro, o sea, es que al final sabes que hay varias... es una parte de la ecuación. Propicia. Sí, debería ser. Que no es la única. O sea, no podemos decir esto es la Constitución. La Constitución pero lo tolera, pero también tienes gente que los vota, nos guste o no nos guste, y luego tienes una ley de partidos que dices, le puede modificar, se modifica. Es que una ley electoral que también se podía modificar, no se modifica, o sea, la Constitución. Pero, Jano, si es que es un sin Dios que los partidos separatistas puedan concurrir a las elecciones. Que sí, eso es un debate que ya hemos
tenido numerosas Claro, ocasiones es y no lo vamos a volver a tener. Sí, sí, pero- por eso. Así que voy a cambiar de tema rápido, porque si no entráis en bucle. Y vamos a hablar. Javi, comentamos el Partido Popular, Borja Semper, que bueno, esta reunión que va a hacer con el Partido Socialista. Que sí, que no, que ya veremos cómo está el Sí, asunto. tú soltabas la pregunta, ¿no? Si el Partido Popular realmente se debe reunir con Pedro con el Sánchez, Sánchez aquí. para hablar de cualquier tema. Ese es el debate. Bueno, escuchábamos en las noticias del día también a Borja Semper, pero vamos a escucharle de nuevo porque, fíjense, dice que España no está para bromas y que ni para juegos partidistas. Y hablaba de un supuesto navajeo, dice, de Pedro Sánchez. Segunda pregunta. No hay comunicación. No hay comunicación. Comunicación ofreciendo fechas, pero no contenido. Yo no sé si su pregunta reiterada es porque yo me explico muy mal o porque es tan raro que ustedes me lo vuelven a preguntar porque es sorprendente. Pero es que es así. Es que es así. Claro, alguien decía en broma, bueno, pues a lo mejor tenemos que convocar la reunión en Ginebra y así le interesa más al señor Sánchez. A lo mejor hay que convocar un mediador para que nos digan los temas de los que quiere tratar. Pero España no está para bromas. Y España no está para juegos partidistas, para este navajeo a corto plazo, estratégico y táctico. Y menos si es impulsado y diseñado por el presidente del gobierno. Bueno, pues así es como estamos. España no está para bromas, afirmaba, pero también decía que ellos son un partido de Estado y que, por supuesto, si le llega esa información de los temas que van a abordar en la reunión con Sánchez, que acudirán a ella como oposición. Pero ¿tú crees que, una pregunta que os lanzo a los tres, debe el Partido Popular reunirse con el Partido Socialista teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de la cuestión de la amnistía, los pactos con Bildu? ¿Debe el PP reunirse con el PSOE o no? Hombre, dependiendo de las condiciones en las que se reúnan, pero vamos, yo sería partidario, siendo del PP, lo que pasa es que no lo va a hacer, de boicoteo, absoluto y total. O sea, no. Rubén. Por supuesto que no. Tú no puedes reunirte con un partido que está pactando con los enemigos de España y está dando un golpe de Estado a las claras donde va a terminar con la separación de poderes en España. O sea, lo que no puedes hacer es manifestarte contra Pedro Sánchez y luego reunirte con él. Bueno, aunque las manifestaciones con DJ El Pulpo del PP, bueno, pues dejan mucho que desear de lo que debería ser el boicoteo y la oposición a esta secta destructiva que es el gobierno de España. A las sectas destructivas se las destruye. No te reúnes con ellos. Tú no te reúnes con el Hare Krishna. No te reúnes con Pedro Sánchez. Y tiene mucha gracia lo que dice Borja Semper. En esa misma rueda de prensa, por supuesto, ha hecho la reflexión pepera al uso sobre Bildu. Cabe recordar que el Partido Popular, el de todas las glorias de España, en 2017, con Mariano Rajoy, en 2 ocasiones, con mayoría absoluta, pudo ilegalizar a Bildu. Y no lo hizo. ¿Sabéis lo que dijeron en ese momento en el Partido Popular? Esto es un anacronismo. Y luego Borja Semper, el mismo, que viste y calza, dice que con Bildu hay que construir la sociedad. Y ahora lloramos. Claro, la situación, a la pregunta que planteas, por supuesto que no. Contra este gobierno, cuchillo entre los dientes. Julito. Estoy fundamentalmente de acuerdo. Cuando uno te pisotea, cuando alguien está haciendo una guerra sucia contra ti, cuando alguien... pues lo menos que debes hacer es reunirte con él, porque en cierto modo cuando te reúnes con él lo legitimas. Lo que tienes que hacer es defenderte, con lo cual estoy de acuerdo con Pedro y con Rubén. Tenemos respuesta que el que faltaba. Sí, esta Álvarez. mañana el ministro de Exteriores español Álvarez contestaba a no que no acuda el Partido Popular a dicha reunión, sino que se piense acudir. Dice el señor Álvarez que esto es un ataque a las más elementales reglas de la democracia. Lo dice un ministro, es que es inaudito. Es que somos el único país del mundo, llamémonos civilizado, ordenado, que tiene al embajador de Israel retirado. Es que lo dice el ministro de Asuntos Exteriores, cuya gestión ha provocado que la embajadora de Israel de España se haya retirado. Es que es inaudito, pero ¿de qué estamos hablando aquí? También te diré, Rubén, que en una reacción algo hiperbólica y en una de reacción Israel, nada hiperbólica y completamente justificada por parte del Estado de Israel, Rubén. porque es un gobierno, el español, que ha justificado a Hamás. Y eso provoca que se retire inmediatamente un embajador. O sea, yo no soy sospechoso de ninguna simpatía hacia Pedro Sánchez, de ninguna simpatía, pero creo que no podemos bendecir todo lo que hace
hacia Israel y que en este caso Pedro Sánchez no hizo más que recordarle al gobierno de Israel que no puede arrasar. No puede defenderse. No, pero es que... Oye, pero el debate de Israel, me encanta que hagáis lo que os dé la gana, pero voy a reconducir el debate. No, bien, pero... Entonces, volvemos a lo que... Porque no vamos a debatir sobre Israel. Si queréis otro día, que te acuerdas que hicimos uno cuando empezó el conflicto, que fue muy caluroso, podemos hacerlo, porque es muy interesante y da para muchos temas. Y llamamos a Julito. Y llamamos a Julito, que no estaba. Es verdad que Julito no estaba. Encantado. Yo tampoco estaba. Y tú tampoco estabas. Ni yo tampoco estaba. Y tampoco estaba. Oye, pregunta rápida. ¿Tú qué opinión tienes al respecto sobre Israel? Yo soy muy pro-israelí, ¿eh? Vale, pues ya está. Vale, ya está. Entonces, vamos a volver al asunto, porque sois muy Israel, el amigo de Marruecos, por cierto. Bueno, amigo de Marruecos. Israel tiene su política exterior. Bien. Pero entonces la podrá Y con Raola de aliada en España, que eso tiene también su... Sí, tiene su... No, pero claro, ellos juegan su juego geopolítico. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es jugarlo también, no postrarnos ante los del lado de Hamas no veo yo que sea y ser aliados de Israel. Pero da igual, Estados Unidos y postrarnos ante ellos y bendecir el suelo que pisan. Esa es nuestra política exterior. No tenemos. El problema es que no tenemos, pero más allá de eso vamos a la política nacional, a la política de exteriores. Lo que decía Javi del tema de Álvarez, que aquí todo se justifica con la cuestión democrática, ¿no? Porque ahora ya todo parece que si no te reúnes es por todo es la democracia. También escuchábamos a Óscar Puente en el editorial decir, no, nosotros esto es un partido más. Y la equiparación de que Bildu es como Vox. Él hacía ese ejemplo, decía, no, es como si que yo saliese a manifestarme, decía Óscar Puente, porque el PP ha pactado con Vox la alcaldía de Valladolid. Dígame, Vox y Bildu lo mismo, no sé yo a qué estamos jugando. Hombre, la diferencia es evidente. Pero la izquierda juega esto y el peligro es que el PP a veces juega esto también. Si escuchamos las declaraciones de algunos líderes del PSOE, del PP, juegan a la confusión con Vox en algunas ocasiones. Clarifiquemos. Vox es el partido en el que milita Ortega Lara. Bildu es el partido donde milita la ETA al completo. Y 44 etarras han sido candidatos a elegir presentados por esta formación en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Que el Partido Socialista ahora le parezca maravilloso Bildu, donde gente que milita en ese partido y se presenta por ese partido ha matado a socialistas, pues esto indica la deriva criminal del Partido Socialista. Pero no nos confundamos. Vox es un partido patriótico y constitucional. Eso no sé yo si es bueno, si es constitucional. No, me refiero que está en el margen de la Constitución. Sí, que quiere reformarla las vías legales. Que se quiere reformar, pero está en el margen de la Constitución. Pero lo importante de Vox es que es un partido patriótico. Pedro y luego tú, Julito. Bueno, a ver, yo creo que ser víctima del terrorismo no te asegura un buen juicio político y ser terrorista tampoco. Ninguno de los dos, porque ni quita ni pone al juicio político. El juicio político tendrá que estar basado en otros condicionantes, aunque la situación de ser terrorista y tener una idea del País Vasco como tienen los batasunos, ¿no? Pues ya significa muchas cosas, naturalmente, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Están en el disparate más absoluto desde el punto de vista histórico y político, ¿no? Una miseria política, la división de un país ya constituido, y desde el punto de vista histórico una deriva completamente absurda, ahistórica, o antihistórica incluso, ¿no? O sea, no está ni en la historia ni en la política. Pero ser terrorista no te asegura, no te niega la razón, y ser víctima no te la da. Esto también yo creo que es necesario subrayarlo. En este sentido, aquí prácticamente el discurso del Partido Socialista se ha limitado a repartir carnets de democracia. Y en general es el juego en el que están. Estoy de acuerdo con Rubén. El PP también juega un poco a esto, ¿no? Es decir, lo máximo que se puede decir en España hoy es antidemócrata, yo demócrata, tú antidemócrata. No. Antidemócrata tú, yo demócrata. Ya está, en plan un indio. Entonces, y es lo máximo a lo que llegan. Esto es una especie de dicotomía. Tú demócrata, yo, tú no. Y ya está, y no hay más. Si quieres despreciar, es decir, no hay un argumentario. No hay un argumentario. Es un puro maniqueísmo dicotómico. Y en encefalograma plano, es 1-0 y ya está, y no funciona más. Julito. Sí, creo que es muy importante lo que señalaba Rubén. Es el PP el primero que hace por deslegitimar sus pactos con Vox con su discurso. Porque después de pedirle a los votantes del PSOE su voto para no tener que pactar con la extrema derecha, después de seducir incluso a los votantes de Podemos diciéndoles
Vótenme a mí porque si no voy a tener que pactar con la ultraderecha para gobernar. Después de asumir plenamente el discurso del PSOE sobre Vox, o casi plenamente el discurso del PSOE sobre Vox, ¿cómo vas a presentarles a tus votantes, a aquellos que han confiado en ti, tu pacto con Vox? Si Vox es la extrema derecha, si Vox es ese partido al que hay que evitar a toda costa, si Vox es ese partido que te lleva a pedirles el voto a los votantes de Podemos, ¿cómo vas a justificar luego tu pacto con Vox? Es que es de una máxima torpeza. Si usted va a votar con Vox, dedíquese a bendecir a Vox. No se dedique a insultarle, porque el efecto que provocará es el que se desató antes de las elecciones generales. Y en las elecciones generales. Votantes socialistas asustados, votantes del PP que desconfiaban del partido que les decía una cosa y luego hacía la contraria. Claro, si usted pacta con Vox, aunque solo sea por táctica política, hable bien de Vox. O al menos defiende en condiciones los pactos a los que alcanzas, que están como hundidos y avergonzados. Hay que recordarles a estos del PP que lo poco que gobiernan lo hacen gracias a Vox, con las excepciones de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma Andaluza, donde su presidente, el bachiller Montilla, El bachiller Montilla. Oye, me encantan los motes que pones, el bachiller Montilla. El bachiller Montilla, sí. Porque no tiene curso universitario, no tiene No, porque fíjate si le importan los títulos académicos al bachiller, que en 2 ocasiones falsificó su currículum diciendo que tenía un título. Y luego creo que al final le consiguieron enviar un título para que pudiera decir que tiene algo. Es como cuando Casado dijo que había hecho un curso donde era en Harvard. Y lo hizo en Jaravaca. Y luego era en Jaravaca. Que era en Aravaca un cursillo de 3 días. Casado, ¿no? Sí. De 3 días. Si fueran 3 días lo que hicieron. Y oye, bueno, y ahora también ha salido que es que el PP tiene un afán con este tema de los títulos que les pierde. Sí, la titulitis trágica y terrible. Pues el bachiller Montilla, porque tiene bachillerato, hasta que consiguió con gran esfuerzo su título, que un día nos podrá aclarar dónde, cuándo y en qué condiciones. Lo mejor es lo de llamarle Montilla, cuando se llama Moreno Bonilla. Bonilla, perdón, es que me equivoco con el del PSOE. Claro, por eso no entendía, digo, estaba intentando decir, a ver ahora Moreno Montilla, cómo entra en la ecuación. Establecía la conexión, la conexión entre letrados. Bueno, pero te viene Moreno Bonilla. Bueno, Moreno Bonilla acaba de decir el otro día, a voz en grito en el Parlamento, aplaudido por el coro de focas amaestradas que tiene detrás, queremos que el PSOE de Andalucía vuelva. Lo necesitamos. A lo que yo pregunto, ¿qué PSOE tiene que volver en Andalucía? Bachiller. ¿El de los seres? ¿El de los prostíbulos? ¿El de la cocaína? ¿El de la pobreza endémica en Andalucía? ¿Qué PSOE reclamas que vuelva? O el de todos juntos, también puede ser, todos juntos. Claro, que vuelva es que el PSOE que asistió en Andalucía es ese. Sí, no. Una organización, como ha dictaminado la justicia, que ha establecido una trama criminal de desvío de fondos. Y el bachiller, Moreno Bonilla, pidiendo a voz en grito que vuelva el PSOE. Bueno, por eso es siempre el deseo de la vuelta de la edad de oro y tal. Esto es como muy literario. Es evangélico. ¿Pero qué edad de oro ha tenido el PSOE? Pues por eso, se la inventa. Vale. Es una leyenda, por supuesto. El paraíso es legendario, naturalmente. Que opera también en el electorado de derechas cuando se eligió a Casado en las primarias, se dijo, vuelve el PP de las esencias, vuelve el PP de Aznar. Mejor que no regrese. De Felipe González. Felipe González, que fue el que sacó el Doberman. Yo recuerdo a todo el mundo que fue Felipe González quien sacó el Doberman. Y la bomba Esto se lo olvida a la gente. Y una bomba atómica. El spot del Partido Socialista era un Doberman y una bomba atómica. Sí. Porque todo venía tono gris, José María Aznar. Que era lo grisáceo. Y después estaba la España de colorines, que era la de la bomba atómica. Es que sacó una bomba atómica en el año 96. Oye, para cerrar la tertulia, hemos leído, Javi y yo, una noticia que nos hemos dicho, vamos a preguntarle a Julito. Vamos a preguntarle a Julito. Porque, a ver... Primero vamos a contar la noticia. Sí, bueno, exacto. Es importante contarla. Es importante por el contexto. Y es que, sí, la hemos leído hace unos minutos. El Vaticano ha aceptado este lunes la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, según un documento publicado, Julito, por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto llega directamente impulsado por el Papa Francisco. ¿Qué significa esto, Julio? Bueno, hay muchas cosas que se bendicen en las casas. Cuando un matrimonio recién casado se muda a una casa, pues llama a un cura para que se bendiga. O sea, hay una costumbre de bendecir entre los católicos una mesa, un libro se puede bendecir. Si uno está muy apegado a un libro, puede pedirle a un cura que lo bendiga. ¿Qué ocurre? Y hablo como debe hacerlo cualquier católico. Esto es una cuestión doctrinal.
No, me meto en... Es que me meto suspiro, digo, es que el catolicismo doctrinal requiere... Por eso. No, es que me meto en camisa de 11 varas y además no me gusta hablar mal de la Madre Iglesia o de ninguno de sus miembros, pero bueno, ¿qué ocurre? Que las prácticas homosexuales están condenadas como pecado. Eso es lo que están condenadas como pecado. Las prácticas homosexuales, la sodomía, está condenada como pecado. Tú puedes bendecir una pareja homosexual si la invitas a vivir en castidad. Pero bendecir la unión homosexual implica asumir que ahí hay una práctica y estás bendiciendo, por tanto, un pecado. Es una cuestión peliaguda. No quiere decir que la Iglesia acepte la unión entre homosexuales como matrimonio ni nada de eso, pero es una cuestión peliaguda porque sería tal cosa como bendecir la soberbia, como bendecir la lujuria, como bendecir la gula, como bendecir un pecado cualquiera. La Iglesia no puede bendecir el pecado, tiene que bendecir al pecador, tiene que redimirlo, tiene que comprenderlo, tiene que aceptar su perdón, tiene que velar por él, por el pecador, pero bendecir el pecado. Entonces, si entendemos la bendición de parejas homosexuales, no me he leído todavía el documento, he leído noticias. Si entendemos la bendición de parejas homosexuales como una bendición de los homosexuales, del hombre concreto, del pecador, como una preocupación genuina por el pecador, me parece bien. Eso sí. Que no es el caso aquí, yo creo. Es bastante evidente. No lo sé, a mí me Francisco no lo hace en el sentido del pecado, sino de la libertad del individuo como tal. ¿Sabes cuál es el problema, Jai? A mí me da la impresión de que no había un problema real con los homosexuales en la Iglesia. O sea, que ya... a lo mejor un homosexual que es católico y dicen ¿sí? Estás cometiendo un pecado que continuo. Hay bastantes, claro, además. Claro, sí, claro, pero que ya está muy clara, ya los sacerdotes tienen directrices para conducirse como... no fustigando al homosexual como si fuese un pecador extraordinario, o sea... dispensando el mismo trato que a mí, que peco a diario y que peco de otras cosas y quizás mucho más graves que el pecado de un homosexual o que una práctica homosexual, dispensando el mismo trato que a mí. Pero yo, que soy un soberbio, no aspiro a que bendiga mi soberbia, la jerarquía. Entonces, es un terreno muy peligroso sobre el que yo agradecería a la Iglesia que se pronunciase con más seriedad doctrinal, con más rectitud doctrinal. Yo, que no soy un experto en la cuestión doctrinal, sí que hay una cosa que me parece un poco incoherente en el sentido, si el catolicismo, por decirlo así, amar al prójimo sobre todas las cosas, un homosexual, macho, claro, por eso es lo que está diciendo. Pero entonces no puedes considerarlo un pecado, ¿no? Puedes introducir la confusión. Hablando de libros, yo quiero también recomendaros uno, y os daré mi opinión enseguida de este tema. Es un libro de Marcel Lefebvre, que se llama Carta a un cristiano circunspecto. Lo recomiendo que lo lean porque es un libro escrito en los años 70, como una personalidad de la Iglesia, como Marcel Lefebvre, ya veía venir la tormenta que en este momento tenemos dentro en el seno de la Iglesia Católica con el actual Papa, que hace algo que un Papa jamás debe hacer: confundir. Los mensajes del Papa son muy confusos en materia sexual. ¿Por qué? Porque está abrazando el transnacionalismo, está abrazando segmentos de la ideología woke, está intentando adaptar la Iglesia al siglo XXI. Y la Iglesia es lo que es. Los que somos católicos practicantes lo somos porque estamos de acuerdo con lo que se nos ha dicho toda nuestra vida. No. Y ahora no vale... Para absolutamente nada. No, pero tú no eres católico. Yo soy católico, no practicante, bueno, pero soy católico. Pero quizás no soy practicante porque muchas cosas y de los dogmas antiguos de la Iglesia no comparto absolutamente ninguna de ellas. No, los dogmas tienen 2000 años. Los dogmas de la Iglesia tienen 2000 años. Si la Iglesia no cambia, acabarás infeliz. Perfecto. Pues que seamos solo 12. Que evolucione de alguna manera. Perfecto, seamos solo 12. Perfecto, seamos solo 12, lo decía Juan Pablo II y también lo ratificaba Ratzinger. Perfecto, seamos solo 12. Recomiendo también una serie de televisión que se llama El Papa Joven. Es un poco iconoclasta, pero ¿queréis saber? En HBO. Yo recomiendo que veáis el discurso de la puerta pequeña que hace el Papa Joven. Esa es la visión. Estoy completamente de acuerdo con que la Iglesia es una puerta pequeña. No es algo cómodo, no es algo que valga para todos, que me cuenten lo que quiero oír. La Iglesia no puede bendecir uniones homosexuales. Yo lo siento mucho. Pues lo está haciendo. No, pero equivocadamente. Pedro. La doctrina eclesiástica no es monolítica y no tiene 2000 años. Esa es la pretensión.
la pretensión del dogma, incluso ad eterno. Era subespecie eternitatis, pero no lo es. En la propia Iglesia hay unas pugnas tremendas, las hubo tradicionalmente, es tradición en la Iglesia la controversia. Vamos, entre franciscanos y dominicos, por ejemplo, ya dentro de las de la Iglesia hecho regular. la doctrina se ha ido purificando con la controversia. Por supuesto, ¿no? Y además, pues yo qué sé, doctrinas como la Trinidad pues, del siglo IV después de Cristo, porque no es bíblica, no es una doctrina bíblica, implica el neoplatonismo posterior, absorberlo, etcétera, etcétera. O sea, la transformación de la doctrina eclesiástica ha sido una tónica general, lógicamente, porque no hay ningún discurso monolítico, ni siquiera en la Iglesia, a pesar de sus pretensiones. Y a pesar de, bueno, de tener la virtud de intentarlo, ¿no? Intentarlo y, bueno, y, por ejemplo, yo qué sé, determinadas, la inmunidad no, el Papa cuando habla que tiene... Sí, ex cátedra. Ex cátedra, esto es del siglo XIX, es una tradición. O sea, la infalibilidad papal. La infalibilidad papal. Que solo es cuando habla ex cátedra y cuando la infalibilidad papal es de León XIII o de Pío IX, no recuerdo uno de los dos papas, del XIX. O sea, que quiero decir que la propia Iglesia ha ido modificando su propia doctrina. Claro, aquí el tema homosexual, claro, la homosexualidad implica de algún modo la práctica, por así decir, la práctica homosexual. Mientras que la heterosexualidad no tiene por qué presuponer ninguna práctica, porque no puede ser heterosexual o considerarse tal y no implica cierta práctica. Sin embargo, la homosexualidad parece que tiene que ser, que conlleva cierta práctica, porque si no, no sé en qué consiste ser homosexual, ¿no? Y entonces, claro, ahí la doctrina eclesiástica, la doctrina de la Iglesia es muy difícil que eso Pues un poco lo que decía Javi, eso podría ser modificado, igual que se han modificado. Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, ahí que de hecho, yo creo que el camino es este. Lo que pasa es que poco a poco, porque si no va a ser muy drástico. Pero ¿con qué pretensión se modifica? Pues lo que ha dicho Jano. Eso es el amor al prójimo, en el sentido de que no puedes decir eres un pecador que condenes al homosexual. No, ya sé que no, pero... Dice que no bendices una unión homosexual. No bendices que lo consideras un pecado. Algo que consideras un pecado. Sí, esa es la clave. La clave es esa, se considera un pecado. Un segundo, no. La homosexualidad no, la práctica en sí. Igual que un encuentro adulterino, quiero decir. O sea, que igual que es condenado o una fornicación antes del matrimonio. O sea, que es que está en el mismo nivel. O sea, que la Iglesia no puede decir voy a bendecir a un fornicador. Claro, que está en el mismo, que no es una discriminación hacia los homosexuales, sino una moral sexual coherente. Efectivamente. Y las relaciones sexuales solo pueden mantenerse en el matrimonio. Y ni siquiera en el matrimonio vale todo. Esa es la moral sexual católica. Simplemente por duda, Julio, has dicho que la Iglesia puede bendecir un libro, pero si la temática del libro no es compatible con el dogma de la Iglesia, pues ¿qué pasaría en ese caso? Pues simplemente como no curiosidad. El Necromicon no puede bendecirlo. Vale. Bien. Sí. Se me entendía. O sea, no nos agarremos a la anecdotilla. No, pero yo lo que decía es también que concepto de amor manejamos. O sea, si el amor no es una benevolencia así mórbida que nos lleva a bendecir lo que haga el otro siempre y cuando le haga feliz. A mí me puede hacer muy feliz trocear a seres humanos, me podría hacer muy feliz. Pero, coño, no y eso no sería amor, sino adulación. Que tú me dijeses, oye, eso está muy bien, eso sería propio de un adulador y no de un amante. No es lo mismo, no de un amigo. No es lo mismo, pero quiero decir, el amor no nos debe llevar a bendecir los vicios del otro. Los pecados del otro. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo si efectivamente la práctica homosexual es un vicio o no. Es un debate que se puede mantener. La cuestión pero es el equilibrio entre perdonar 70 veces 7 al pecador y ser intransigente, implacable con el pecado. Pero es que aquí la cuestión, la peligrosa cuestión, camina hacia declarar matrimonio una unión homosexual. Y un matrimonio, por definición etimológica, es la unión entre un hombre y una mujer. Y la Iglesia tiene muy clara la doctrina en este punto. Lo especifica claramente en el comunicado. Ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio, hombre y mujer. Claro, el primer paso para todo lo que están consiguiendo ahora a día de hoy los nacionalistas fue decirles en un día dado, pues ahora tendréis esto. Lo que está pasando dentro de la Iglesia es que hay una fuerza que quiere llevar a la Iglesia a transformar la Iglesia católica en una fantochada similar a la de otras iglesias y confesiones donde ya ahí entra todo el mundo, hace todo el mundo lo que quiere. Es que eso es tu religión a tu medida. Vaya a la máquina expendedora y saque su religión. Bueno, y que están en franca decadencia. Vamos a ver, yo insisto. Pedro, y cerramos. Puede ser la Iglesia católica si continúa este Papa con estas ideas. La Iglesia, os recuerdo que condenó el liberalismo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Eso lo cuando no olvidamos muchas veces. Estaríamos condenados. Estamos condenados. No estamos, no. Y el Pedro y Julito seguro que no. Por liberales no. Por liberales No liberalismo, condenadísimo. El programa. Incluso Juan Pablo II, el papa liberal, el papa capitalista, no, condenado del capitalismo en Porque la perfección No no es recuerdo cosa el del nombre. hombre. Perdón, No, no, perdón. Y los derechos humanos, el Papa Pío IV, ¿no? No, posterior, Pío XII. Pío X, Pío X, el de la Revolución Francesa, Pío X. Ah, vale, la de sí. O anterior, Pío VIII. Bueno, no Sí, recuerdo. Un pío. Dejémoslo ahí. En el Cuscón de Quevedo, un pío, nombre de papa. Pues hacía un pollo que estaba piando y dice, mira, nombres de papa. Bueno, Tus chistes, Pedro, has contado sí, dos. bueno, Cada cual peor, ¿eh? ¿Tiene sí, mérito? sí. Hombre, el de uno ninguno es buenísimo. El de uno ninguno es buenísimo. Pero bueno, lo dejamos ahí. No quiero la controversia. No vamos a torturar a de nuestra las audiencia. nacionalidades y regiones. El caso es que, son palabras que yo repito mucho, el caso es que condena los derechos humanos. Los derechos humanos formulados por la Revolución Francesa, el Papa los condena no tanto en sí mismo, sino por la jurisdicción. ¿Quiénes son los franceses para hablar en nombre de la humanidad? No es el Papa, no te jode. Pero bueno, el caso es que... representa una confesión universal. Claro, pues sí, pero eso es pretensión también. Yo por decir una última... Y cerramos, ultimísima, venga, te dejamos la última es palabra, verdad Julito. Que el católico, cuando lleguemos a ser 12, nunca estaremos cómodos siendo 12. ¿Por qué? Porque al final el mensaje evangélico, el evangelio es para todo el mundo. Y sobre todo Ir para al los mundo jóvenes, entero y proclamar el para los evangelio. O sea, jóvenes. está esa aceptación, efectivamente, la puerta estrecha, pero en el cristianismo hay una vocación universal. O sea, es un mensaje de salvación para todos los hombres. ¿Qué ocurre? Cuando mundanizas tu discurso tanto, que ya no hay quien te distinga de la realidad del mundo, valga la redundancia, ya tú dejas de ser atractivo. Dejas de ser atractivo porque no eres diferente. Entonces, esa pretensión universal termina siendo menoscabada por el afán de mundanizar y de abrazar todas las modas. La Iglesia tiene que conseguir el equilibrio entre ser atractiva para el hombre de hoy, sin alterar un ápice su doctrina. Que es lo complicado. Que es un poco lo que le pasa también, puedes hacer el símil con la monarquía. Claro. Que dice, no, vamos a hacer como que somos como vosotros. Pues entonces, que es naturaleza. Lo que pasa es que la propia Iglesia debe tener un componente misterioso, enigmático, que clausura completamente su discurso, que lo hace incomunicable en buena medida, ¿no? Para empezar. Pero eso es evidente, la figura de Dios. La figura de Dios. Dios es, por definición no se puede hablar de Dios, se puede hablar vía remotionis, como dicen los teólogos, o sea, por analogía, siempre analógicamente. Entonces, la esencia de Dios, por eso lo decía yo antes a Rubén, que de Dios no puedes hablar porque no tienes ni idea de lo que es, porque no puedes tenerla desde el punto de vista teológico según la propia teología católica, ¿no? Y cristiana en general, y bueno, esto lo comparten todas las teologías monoteístas, ¿no? Entonces, de Dios no sabes nada, no puedes saber nada, por definición. Que de Dios, bastantes filósofos medievales, de hecho hay toda una corriente que dice que de Dios solo puede hablar uno cuando niega. Uno no puede decir que es Dios, sino quién no es Dios. Teología negativa, vía remotionis que llaman, o vía eminentiae, pero sí negando, o sea, afirmando en Dios lo que se niega en la criatura. La criatura es finita, Dios es infinito, pero siempre por analogía con la criatura. Bueno, con la Iglesia hemos topado, fíjate, una pregunta inocente, lo que ha desembocado, que también podríamos hacer, os llamaré, para lo de Israel y Palestina. A ti te buscaré un aliado. A ver, aquí. Pero no me deja hablar al tema. No, yo si quieres sí, pero te tienes que apoyar algunas cosas. Porque si quieres hablar, sí, te puedes buscar si quieres. Bueno, yo encantado. Y Pedro. Oye, me ruego tu Dios que no existes. Y luego también podemos hacer uno sobre el tema de la Iglesia. Pero bueno, vamos a despedir ya. Mil gracias, Pedro. Feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Ya nos vemos el año que viene. Julito, lo mismo digo. Feliz Navidad, que además tú lo vas a celebrar como merece. Es una barbaridad lo que ocurre en Navidad. ¿A qué te refieres? La eternidad irrumpiendo en el tiempo. Es tremendo. En enero es el centenario de la muerte de Lenin. Yo creo que es un... Bueno, eso lo interesante, pero... No, aquí, oye, estamos en una mesa muy plural. Tienes que ir al mausoleo en Moscú. ¿Has estado, imagino? No. He estado en San Petersburgo. Pero por favor. Me encantaría. Yo sí he estado. Pues tendrás que ir. Rubén, ¿has venido? Oye, estás en plena forma, ¿eh? Hombre, estoy fuerte de conciencia, por supuesto, claro que sí. Estás en plena forma, así que nada, ya te veremos, no la semana que viene porque nos vamos de vacaciones.
Maravilloso. Feliz Navidad. Feliz Navidad, sí, sí. Contra los deseos de la Unión Europea de los fariseos y los globalistas, la Unión Europea de los patriotas cristianos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Para que veáis cómo estás en Es que hay plena que decir forma. Feliz Navidad, eso es verdad. Sí, cuando me dicen felices fiestas, no. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, nosotros no hemos decorado nada, no hemos traído ni Belén ni nada. Ni lo vamos a hacer. Mira, yo creo que podrías sustituirlo por el... Que no, hombre, que no, que esto es el imperialismo Mira, bueno. la calva. Tío, que no. Esto es el imperialismo bueno. Claro, esto hay que mantenerlo aquí. Clint Eastwood, fumando un cigarro, fundamental. Y el humanista Montgomery Barnes. Y a ti te veo mañana. Si quieres, puedes Javi. traer algo navideño. Pues, algo, ¿no? Quizás un fregado, pero vale. Os vais de vacaciones, o sea, hay programas Big One Meet en Navidad, No. Entre Navidad y Año Nuevo no hay. No. Yo tengo un clic de fanmóvil Papá Noel. Si no, sí, hay un programa de nuestro querido Garín. Sobre los cristianos. Sí, hay un programa de Garín, sí, pero nosotros... Bueno, ya volvéis el 7 de enero. El jueves acabamos de grabar, el viernes graba en La Influencia con Petón. Es verdad, que está en Big One Show, es que se nos olvida decirlo. En Big One Show ahí tienen otros tipos de programas que no son de política, historia y economía y demás. Aunque Petón estaría capacitado también para participar de esta tertulia. Sí, lo que pasa es que Petón lo quiero liar, bueno, de hecho ya lo he liado, para hacer un podcast con Alberto Garín sobre José Antonio Primo de Rivera. Que Petón sabe un montón del asunto. Sabe mucho, sí. Así que no, pero no, el viernes es el último día que se graba y ya cierran los estudios hasta que regresemos. Y de Rudyard Kipling. Sabe de Rudyard Kipling y de Primo de Rivera, de los dos. Petón sabe un montón de cosas. Sí. Es un tipo súper interesante y buen amigo. Así que nada. Javi, a ti te veo mañana. Mañana nos vemos y a ustedes también tienen aquí una cita a las 9 de la noche en Big One Media, en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Vámonos.